El domingo pasado iniciamos el estudio del último capítulo de una serie que titulé Más allá de toda comprensión. A través del estudio de esta serie pudimos identificar un personaje clave del Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová, ¿verdad? Y algo que nos quedó súper claro es que el ángel de Jehová no es otra persona diferente. Cada vez que leemos en el Antiguo Testamento y por allá brota de las Escrituras el nombre, el ángel de Jehová, ¿con quién lo asociamos de inmediato? Con Cristo, con Jesús. Cuando leemos en la Biblia el nombre del ángel de Jehová, sabemos que es Cristo manifestándose, revelándose en diferentes circunstancias a personas. Y cada persona que tuvo la oportunidad de tener una visita, un encuentro, una manifestación del ángel de Jehová, su vida no volvió a ser la misma. Pero no voy a resumirles, hace 8 días les hice un pequeño resumen de cada uno de los personajes que visitamos, ¿cierto? El impacto que generó la visita del ángel en cada uno de ellos. Así que les recomiendo a quienes no vinieron hace 8 días que puedan, hoy queda cargada en YouTube la enseñanza, para que puedan sintonizarse, ¿cierto? Es más, no solamente quienes no vinieron, sino quienes también vinieron y de pronto quieren repasar, quieren profundizar, y sería un complemento perfecto para que todos quedemos en la misma frecuencia de la enseñanza. ¿Listo? Aunque los que no vinieron hace 8 días no van a quedar tan perdidos, porque hoy les voy a hacer un breve resumen de lo más importante que tratamos. ¿Listo? Les decía que todas las manifestaciones que estudiamos durante estos meses, esta que vamos a conocer el día de hoy, es mi favorita. No solo porque es la última vez que el ángel de Jehová se presenta a la tierra como el ángel del Señor, sino también porque es la visita que más pone en evidencia el carácter y la obra de Cristo en la tierra. Es la que más nos muestra lo que iba a ocurrir cuando Cristo descendiera en forma de hombre a la tierra. Recapitulemos. Leamos nuevamente el texto base para que todos entremos en contexto. ¿Listo? Vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a estudiar el capítulo 3. Me encanta este capítulo 3 porque este libro de Zacarías, el capítulo 3, es conocido como el capítulo de la gracia. Zacarías, vamos a leer el capítulo 3 de los versos 1 al 5. Dice el verso 1: Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Entonces el Señor le dijo a Satanás: Yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Yeshua estaba sucia cuando estaba de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: Quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió a Yeshua y le dijo: Ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: Deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Bueno, algo que es importante cuando entramos a estudiar la palabra es mirar quién la escribió. El libro que estamos leyendo hoy, ¿quién lo escribió? El profeta Zacarías, ¿sí o no? Era un profeta de la antigüedad. ¿En qué tiempo profetizó este profeta? En tiempos en los cuales el pueblo de Israel salió del cautiverio babilónico e inició la travesía de la reconstrucción del nuevo templo en Jerusalén. Más o menos fue en el año 538 antes de Cristo. Entonces fíjense la antigüedad con la cual este profeta nos estaba anunciando
lo que iba a ocurrir en tiempos del Mesías. 538 años antes, el pueblo de Israel, como les decía, ya había salido del cautiverio babilónico y se disponía a reconstruir el templo. Resulta que este profeta tiene una visión, pero esta visión involucra situaciones que estaban viviendo en el tiempo presente, pero a la vez involucraba acontecimientos. Él pudo ver acontecimientos de lo que iba a ocurrir en el futuro con la llegada del Mesías. Quisiera nuevamente llamar acá a los personajes. Hoy les voy a presentar los personajes que hacen parte de esta visión que tiene el profeta. Pero antes de conocer los personajes, quiero que nos ubiquemos en el lugar donde el profeta está recibiendo la visión. El profeta no está recibiendo la visión en una casa, no está recibiendo la visión en un patio, ni la está recibiendo en el templo. El profeta está recibiendo la visión en un tribunal. La visión lo traslada a un tribunal y ese es el lugar donde el profeta empieza a desarrollar la visión. Ahora sí quiero que llamar acá a los personajes que hacen parte de esta visión. Quisiera que por un lado estuviera el ángel del Señor. ¿Quién era el ángel del Señor? ¿Tú? ¿Sí? Pasa, ángel del Señor. Ok. Está el Señor, que voy a ser yo. Está Satanás. ¿Quién era Satanás? Satanás, ¿dónde estás? Pasa. Es solamente un símbolo, ¿no? Y tenemos al acusado. Que pasa el desgraciado. Ok, estamos en un tribunal. Yo, el Señor, soy el juez. Yo soy el juez, el que da la última palabra, el que dicta la sentencia. Ella es la acusada. Y a la derecha de Yeshua, el sumo sacerdote, ella era Yeshua, la acusada, sumo sacerdote, estaba el ángel del Señor. El ángel del Señor en el tribunal hacía el papel del abogado defensor, que es el papel que siempre ha desempeñado Cristo en nuestras vidas. Él es nuestro abogado defensor. Pero por otro lado también, a la derecha, estaba Satanás. Él es el fiscal acusador. Y tenía como propósito sacarle todos los trapitos al sol aquí al acusado. ¿Sí o no? Esa es la función. Esto era lo que estaba ocurriendo. Está el señor juez, está acá el acusado, está acá. Esta es, no sé si todavía en la actualidad permanezca así, pero este es el orden en un tribunal, en realidad. El acusado tiene a su derecha a su abogado defensor, pero también tiene a su fiscal acusador. Y por otro lado está el juez. ¿Se pueden sentar ahora sí? Ahora, vamos a estudiar un poco, Yeshua. ¿Quién era este Yeshua? Resulta que como iban a iniciar el proceso de reconstrucción del templo, el templo necesitaba una figura que se llamaba el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era el pastor del pueblo. Era la voz de Dios para el pueblo. Él tenía la función de representar al pueblo delante de Dios, pero a su vez tenía la función de representar a Dios delante del pueblo. Resulta que designan a este Yeshua como sumo sacerdote, pero hay muchas personas que se oponen y no están de acuerdo con el nombramiento de este Yeshua. Porque, exacto, bueno, envidia o no sé qué más cosas, no la habían dicho. No, es que Yeshua, a mí me parece que tú eres una persona arrogante. La verdad, siento que te hace falta más santidad. No tienes el compromiso que se requiere para ser alguien que está al frente del pueblo de Dios. Te falta preparación, te falta experiencia, te falta cancha, te falta discernimiento, ¿cierto? Era lo que estaba ocurriendo. Había muchas personas que no estaban muy contentas con el nombramiento del nuevo pastor para Israel. No estaban contentas con la persona que Dios había levantado como dirigente espiritual del pueblo. Este era Yeshua. Un aplauso nuevamente para nuestro Yeshua. Como les decía, el ángel del Señor representa a Cristo, nuestro abogado defensor. Y recuerden que esa siempre ha sido la función de Cristo. Presentarnos delante del Padre
y defendernos porque Él ya llevó nuestra causa, nuestros pecados en la cruz. Amén. El juez, el Señor, Dios Todopoderoso, es quien dicta la sentencia, quien da el veredicto final, y Satanás, el fiscal acusador. Ese es su ministerio: desacreditar, menospreciar y culpabilizar a las personas que tienen algo especial de parte de Dios en sus vidas. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Nos narra perfectamente el operar de Satanás. Dice que es el encargado de acusar a los hermanos de día y de noche. Es decir, que Él se encarga de acusarnos no eventualmente, no cuando tiene ganas, sino es su estrategia. La acusación es el arma que utiliza de manera permanente. Entonces vemos que aquí el problema en este tribunal, ¿cuál es el problema? La acusación, ¿verdad? La culpa que recae sobre los hombros de este sumo sacerdote llamado Josué. Y cómo es el arma que Satanás siempre ha utilizado para paralizar, limitar y mantener preso al pueblo que Dios ha escogido. La culpa y la acusación siempre han sido armas que le han funcionado perfectamente al enemigo para paralizar llamados y talentos que Dios quiere levantar para tiempos específicos. Hablemos un poco acerca de la culpa, porque es el problema central que se está presentando en este tribunal. Alguien que se levanta como sumo sacerdote es desacreditado. Ahora, por personas, pero recuerden que la culpa puede manifestarse a través de personas o de voces internas. La culpa y la acusación pueden ser voces internas y externas, como les decía. Se hizo una encuesta hace poco a creyentes, más o menos unas 500 personas, y se les preguntó qué sentimientos les generaba la culpa en sus corazones. Y la mayoría o las respuestas más comunes fueron depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimos el castigo de Dios, sentimos que Dios nos va a culpar por cosas que hicimos en el pasado, sentimos el juicio de Dios, Dios me va a juzgar, y esto conllevará que de pronto yo experimente un accidente, a que de pronto, si habían mujeres embarazadas, tuviesen el temor de que su hijo iba a nacer con algún problema, no me va a ir bien en la vida, y andar en culpabilidad y con un sentimiento de acusación es pensar que en algún momento algo malo me va a ocurrir porque yo he hecho algo que tiene a Dios descontento, bravo, airado conmigo, y es ese sentimiento de persecución de que merezco o me va a llegar algo malo. Pero, ¿dónde se origina la culpa? La culpa no viene porque sí, la culpa no viene de la nada. El origen de la culpa proviene del pecado, y eso lo vimos en la primer pareja en el huerto del Edén. Cuando ellos pecan, viene el sentimiento de culpa que los lleva ¿a qué? A esconderse. La culpa nos aísla, la culpa nos aparta, la culpa nos retrae, en este caso de Dios. Amén. Pero si de pronto cometimos un incidente frente a personas de autoridad, hablemos de nuestros padres, sentimos que eso de alguna manera nos retrae, ¿cierto? No nos permite estar con confianza delante de ellos. Ahora, si la culpa solamente viniese del pecado, de pronto sería de alguna manera fácil de lidiar. Porque en la vida tenemos la oportunidad de reivindicar, ¿cierto? Pero lo terrible es que la culpa no solamente viene del pecado, sino también viene por la falsa culpa. Nos sentimos culpables aún de cosas que ni siquiera hemos cometido. ¿De qué se alimenta la culpa? ¿De dónde proviene? Viene de tener una idea errónea de Dios. Y quiero decirle que el primer concepto que nosotros llegamos a levantar en nuestras mentes de Dios, lo plantan nuestros padres en nuestro corazón, porque es la primer figura de autoridad que experimenta un ser humano.
Entonces, si tuvo padres ausentes en su vida, imagínese cómo siente a Dios ausente en su vida. Si tuvo un padre autoritario que le castigaba de manera severa, así es como verá a Dios, como alguien severo, exigente, un Dios al que es muy difícil complacer y suplir las necesidades de su corazón. Esas son las primeras impresiones que nosotros tenemos acerca de Dios. Pero también cómo nosotros construimos la imagen de Dios. Por lo que nos hablan acerca de Dios, las enseñanzas que recibimos. Y querida familia, hay muchas iglesias que nos desfiguran la imagen de Dios y no nos presentan al Dios de las Escrituras. Les compartía yo algo chistoso, que es chistoso ahorita, pero en su momento no fue chistoso. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a mi primer retiro espiritual, a mi primer campamento, era mi primer acercamiento como adolescente a los 15 años hacia Dios. Y me fui un fin de semana con mi hermano y recuerdo que nos hablaron de Armero, de la tragedia de Armero. Y cómo ese volcán había erupcionado y esa lava había prácticamente enterrado esa ciudad. Pero solamente una iglesia que estaba orando fue la que se salvó. Que Dios te esté llorando cuando venga, porque si viene la tragedia, si viene un volcán, si ocurre un terremoto y tú no estás orando y no estás en santidad, te vas a quemar en la lava del volcán. Entonces todo el mundo, ay Señor, perdóname, me arrepiento. Y salimos fue con el deseo de buscar a Dios por temor al infierno. Mas no porque conociéramos el amor incondicional, grande y sublime del Señor. Tanto que esa noche llegamos con mi hermano a dormir juntos porque sentíamos al diablo así, ¿saben? Como el de Aladín, ¿cómo se llama? El genio, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Cuando uno los ve así. Bueno, así lo veíamos. En esa figura así grande y los dos así. Sí, como en tercera dimensión, cuarta, yo no sé. Y lo sentíamos ahí respirándonos en la nuca. No podíamos dormir porque esa fue la imagen que nos presentaron de Dios. Hay que volverse a Dios porque Dios es un Dios fuerte, celoso. Y sin contarles que yo llegué paniqueada a mi colegio. O sea, yo parecía una persona rara el lunes que llegué. Yo le decía a mis amigas, ustedes se tienen que arrepentir. La música mundana es pecado. No sigan yendo a fiestas. O sea, yo, verdad, parecía loca. Y estaba aterrorizada y mis amigas todas, esta vieja, ¿qué le pasó? O sea, realmente así fue. Esa fue la primera imagen que tuve del Señor. Ahora, después fui siendo alimentada esas enseñanzas. Y cuando yo ya tuve la oportunidad de ir a predicar a un encuentro, recuerdo que me decían, tú tienes que hacerlos sentir que Dios está irado con ellos, que Dios les ha dado la espalda y que ellos tienen que clamar en la conferencia de arrepentimiento de tal manera que Dios decida. ¿Están llorando harto? ¿Sí están arrepentidos? A ver, me voy volteando de a poquitos y entre más chillen, clamen y tengan peladas las rodillas, entonces voy dando el giro. Y entonces cuando yo iba a rachar el arrepentimiento, me iba con todas, pecadores, si hoy se murieran se van para el infierno. Y así, y pues ¿quién no se arrepiente de esa manera? Y llorando. Y el rostro del Señor está como un pernal frente a ustedes. Esos son falsas enseñanzas que aumentan la culpa en el pueblo de Dios y que distorsionan por completo la imagen de Dios. Esa fue mi primera experiencia con Cristo. Razones de la falsa culpa. No conocer la gracia del Señor, que es un mensaje que desafortunadamente no se enseña y se desconoce en algunas iglesias. Ahora, la gracia no es un mensaje. La gracia no es una doctrina. La gracia es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Y cada vez que Él se revela a tu vida, la culpa pierde fuerza en ti. Quiero que entiendan, familia, que la culpa y la gracia son completamente incompatibles. Quien ha recibido la gracia del Señor, quien ha conocido la obra de Cristo en su vida,
no puede experimentar culpa porque entiende que Él ya pagó y ya cargó con todos los pecados en la cruz. Merecer no tiene nada que ver con la vida cristiana. No tiene que ver con nuestro mérito, ni siquiera con nuestra valía. Tiene que ver con quién es Dios, con quién es Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz? ¿Qué fue lo que conquistó? ¿Qué representó el que Él muriera y derramara cada gota de sangre en la cruz? De eso se trata de la vida cristiana, de entender quién fue el que murió. El hombre más santo que pisó la tierra entregó su vida en rescate por la nuestra. Y ahora el Padre nos ve a través del sacrificio que Él pagó por nosotros en la cruz. Entonces, la vida cristiana no depende de mi valía para merecer la presencia de Dios, para merecer las bendiciones, porque la gracia es el regalo inmerecido de Dios para personas que no tenían buen desempeño. Amén. Efesios 1, del 6 al 7 dice lo siguiente: de esta manera alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Quiero que este versículo se les quede grabado, porque aquí nos habla acerca de la gracia abundante. ¿De quién? De Cristo. Dice que Él es rico en gracia y en bondad, y que con ello compró nuestra libertad con la sangre. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y esto representó que todos nuestros pecados, que todas nuestras deudas fueran canceladas. Amén. Para no tener culpabilidad es importante quitar, desmantelar de mi mente todas las falsas enseñanzas que recibí y entender el mensaje de la gracia. Para que el pueblo de Dios no viva cautivo en la culpabilidad, la gracia tiene que revelarse. Si estás batallando con la culpa en la actualidad, es porque aún falta mayor revelación de gracia de Dios en tu vida. Debes entenderla. Lo segundo son las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas alimentan falsa culpabilidad en mi vida. ¿Cuáles son esas falsas enseñanzas? El arrepentimiento es indispensable para obtener la salvación. Si no te arrepientes, irás al infierno. Y quiero decirles que al respecto el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 19:10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. ¿Es por qué? Por creer, por confesar abiertamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Dónde menciona ahí Pablo la palabra arrepentimiento? Y entonces, ¿no es necesario que nosotros como cristianos nos arrepintamos? Desde luego que es importante, pero quiero que entiendan que el arrepentimiento no es un vehículo de salvación. El arrepentimiento no te conduce, no te lleva a la salvación. Es Cristo el vehículo. Entonces, el arrepentimiento no es otra cosa que abrazar esa verdad. Cuando yo creo esa verdad, el arrepentimiento es más una consecuencia de creer en esa verdad. La salvación es el regalo inmerecido que Dios otorgó a todo aquel que cree. Me da como creyente el Señor la salvación. Y el arrepentimiento en la vida del creyente es el cambio de mentalidad que produce el entender que Cristo ya me rescató. El que ha recibido y cree completamente experimenta un cambio de mentalidad que no le permite complacerse vistiendo ropas viejas y andrajosas, sucias. Yo les compartía que cuando a mí me compraban ropa nueva, mi mamá me tenía que decir, ya, pero solamente se va a poner la ropa nueva, porque no quería volver a mirar la ropa vieja.
No quería volver a ver los zapatos desgastados. ¿A cuántos les pasó? Que en la adolescencia les compraban ropa y solo querían ponerse la ropa nueva. Pasa de igual manera en la vida espiritual. Quien conoce a Cristo y quien recibe toda la nueva vida de santidad que Él tiene para nosotros, no quiere volverse a arrastrar en las ropas viejas y andrajosas del pecado. Amén. Hoy sí, ya les hice un resumen, ¿sí se pusieron al día? Vamos al tercer punto por el cual aún nosotros aceptamos o recibimos esas falsas acusaciones. No sabemos qué hacer con el pecado. ¿Qué hacemos con el pecado? Primera de Juan 1:9 nos dice lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero preguntarles, ese pasaje dice, pero si suplicamos, si rogamos, si imploramos, si nos autocompadecemos, si nos sentimos culpables, entre más, peor te sientas, el Señor será fiel y justo para perdonarte de toda maldad, ¿lo dice? Dice, pero si ayunas durante 40 días, el Señor va a perdonarte. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lidiamos nosotros con el pecado? Confesando. Pero cuando nosotros pecábamos, pensamos que la manera de arrepentirnos era: Señor, perdona, te he fallado, soy una basura, Señor. ¿Cierto? Y entre peor nos sintiéramos, pensábamos que el Señor estaba diciendo: ay, qué lindo, cómo se arrepiente, ahora sí te voy a perdonar. Pero aquí claramente un pasaje del Nuevo Testamento nos está diciendo claramente cómo es la manera en cómo lidiamos con el pecado. Querida familia ON, ¿cómo debemos presentar el pecado? Nos arrodillamos porque siempre entendemos la posición de supremacía que Él tiene, de amor hacia nosotros, de humildad. Nos arrodillamos y le decimos: Señor, tú tomaste toda mi culpa y mi autocompasión no servirá para que tú me ames más o para que me perdones más. Tomaste todos mis pecados y confiesa su pecado en aquello que siente que le está desagradando al Señor. Señor, hoy te entrego mi inmoralidad sexual. Señor, hoy te entrego mi adicción al vicio, al alcohol. Hoy te entrego mi mal carácter, mi mal genio, Señor. Lo entrego, ¿cierto? Pero viene una parte más importante aún que la confesión del mismo pecado, querida familia. Y es recordar lo que Él ya hizo con ese pecado. ¿Y qué hizo Jesús con ese pecado? Después de que he confesado mi pecado, voy a decirle: pagaste la deuda en su totalidad. Y mi confesión y mi arrepentimiento es para hacer que mi corazón se vuelva una relación correcta contigo. Y para resolver este distanciamiento que estoy sintiendo de mí hacia ti. Porque Él nunca se alejó. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Quién se fue de la casa? El hijo. ¿Quién permaneció en la casa? El padre. Entonces, una consecuencia natural que sí tiene el pecado es que nos distancia de Dios. Nosotros nos sentimos distanciados de Dios. Él no se alejó. El pecado nos alejó. Él jamás nos rechazó. El pecado trajo una ruptura que el Señor propició jamás. Él siempre ha estado de brazos abiertos para nosotros. Amén. Y así es como podemos tener es como podemos lidiar con el pecado. Reconociéndolo, pero seguido a ello, reconocer lo que Él ya hizo por ese pecado en la cruz. Amén. Querida familia ON, cada vez que usted hable de arrepentimiento, después de la primera vez está perdiendo su tiempo. Amén. Después de que usted lo confiesa una vez, el Señor ya lo limpió, ya lo perdonó. La segunda vez está perdiendo el tiempo. Seguido a ello, más bien confiese lo que Cristo ya conquistó para usted. Amén. Recuerde las últimas palabras de Cristo en la cruz.
consumado es. La deuda fue pagada, la culpa fue quitada. Amén. Que tengamos eso presente y entendamos algo. Una vez que he sido salvo, la gracia de Dios, una vez que he sido salvo por la gracia de Dios, nada podrá separarme de Él. Pero si ustedes, familia, aún si nosotros no creemos esa verdad, entonces nos sentiremos alejados de Él. Y la culpa será la gran arma que utilice Satanás para privarnos de todas las bendiciones que Él tiene reservadas como hijos para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es la cuarta razón con la cual nosotros o se alimentan las falsas culpas? Con no soltar el pasado. Y para eso quiero traer a colación el versículo precisamente que estamos estudiando de Zacarías 3. Vamos a leer el versículo 2. Dice: entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Si hay algo que desanime y desmotive y drene las fuerzas, es estar pensando en los errores que cometí en el pasado. No hay nada que nos ate más, que nos limite más que estar pensando en las cosas que practicamos en el pasado. Isaías 43, 25 es una promesa que ya se cumplió, pero que debemos tener muy presente. Isaías 43, 25 dice lo siguiente: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Qué dijo el Señor? Que después de que Él borra nuestros pecados, ¿cuántas veces vuelve a recordarlos? Jamás, ¿cierto? Quiero hacerles la siguiente pregunta. Si el Señor decidió no volver a recordar nuestros pecados, si Él decidió rechazar las acusaciones del enemigo, ¿por qué nosotros estamos empecinados en abrazar la culpa? ¿Por qué estamos empecinados en abrazar los sentimientos de acusación? Si Él no los vuelve a recordar, ¿por qué los vamos a volver a recordar nosotros? Ahora, surge otra pregunta. ¿Quiere decir esto que el pecado no tiene consecuencias? Creo que no he dicho eso, ¿cierto? Sí tiene consecuencias, pero es por la misma naturaleza del pecado. Yo no puedo atribuirle las consecuencias del pecado a Dios. Dios no trae consecuencias, el pecado trae consecuencias naturales. Y quiero que eso lo separen totalmente. Unas son las consecuencias naturales que trae el pecado, pero no tienen nada que ver con Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si yo de manera irresponsable decido atravesármele a un carro y ese carro me atropella y me fractura una pierna, ¿es culpa de Dios o es culpa de mi imprudencia? Y del carro, pues yo me la atravesé al carro, ¿sí o no? No es culpa de Dios. Dios desea alejarnos del pecado porque evidentemente Él conoce las consecuencias naturales que trae el pecado sobre la vida del ser humano. Si yo estoy bajo la lluvia sin ningún tipo de protección, ¿será que me voy a mojar? Es un efecto natural e inevitable, ¿cierto? Me voy a mojar. Y si tengo mi cabello crespo, se va a encrespar. Y ese día me había alisado, ¿sí o no? Es una consecuencia natural e inevitable. La inmoralidad sexual, llámese pornografía, fornicación, adulterio, en cualquiera de sus presentaciones. Quien practique esos pecados, esa persona será una persona presa de la ansiedad, de un sentimiento de insatisfacción permanente. No experimentará paz. Y pregunto yo,
¿Ese es el sentimiento que el Señor quiere que aflore en nuestros corazones? No, porque ¿quién quiere vivir con un sentimiento de insatisfacción permanente? ¿Quién quiere vivir cargado de ansiedad? ¿Quién quiere vivir una vida de descontrol? Nadie, ¿verdad? Por el contrario, el Señor anhela para nosotros paz, armonía, gozo, ¿cierto? Y por eso quiere separarnos del pecado. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, debemos recordar que Él ya nos hizo justos a los ojos de Dios. Y algo importante, querida familia, es que no hable de sí mismo como si su pasado fuese su presente. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que todo el tiempo están hablando de sí mismos. Ay, es que yo soy tan inconstante. Es que yo no he podido dejar el cigarrillo. Es que a mí me cuesta tanto dejar el trago. Es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Es que a mí no me gusta hacer ejercicio. Es que yo soy un burro para las matemáticas. Y todo el tiempo están hablando en presente de sus debilidades pasadas. Más bien recuerde lo que usted es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Con Cristo voy de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No viva proclamando lo que usted ya no es. No viva proclamando sus debilidades porque ellas ya no hacen parte de las nuevas vestiduras que Cristo ha traído para su vida. Amén. Recuerden que las viejas vestiduras fueron quitadas. Ahora, algo importante acá en este versículo es que dice que el Señor, el juez, dio una sentencia. ¿Y cuál fue esa sentencia? Rechazo tus acusaciones. Caso cerrado. ¿Sí o no? Rechazo tus acusaciones, Satanás. Y lo reprende. Ellos han sido elegidos. Él dice, es como un tizón en llamas que fue arrebatado del fuego. Todos los que estamos acá estábamos al borde de la paila, pero ¿qué hizo el Señor? A través del sacrificio de Cristo, al nosotros creer, fuimos arrebatados. Dice que la ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie delante del ángel. Entonces el ángel ordenó quitar la ropa sucia. No se siga viendo con la ropa sucia. No se siga viendo con la ropa andrajosa. Le invito a que limpie bien su espejo y pueda identificar la nueva identidad que usted tiene en Cristo. No vuelva a proclamar debilidad en su vida. No vuelva a decir que usted es un incapaz en algo, porque esa no es la naturaleza que Cristo ha conquistado para usted. Amén. ¿Qué hacer para ser libres de la culpa? Lo primero, recordar algo clave que le dijo el ángel a Yeshua en este versículo. Dice, luego se volvió hacia Yeshua y le dijo, ¿ya ves? Lo mandó a observarse. No sé si en un espejo o simplemente se observó. Y le dijo, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Ahora, no solamente le está dando ropa nueva. Agáchese y escoja. No, Él está dando ropa nueva y fina. Esas son las vestiduras que el Señor ha dado para todos aquellos que creen. Pero hay que creerlo, no hay otra manera. Hay que sentirse que uno está cargando, vistiendo ropas nuevas. No puedo seguir proclamando lo que Cristo ya colgó en la cruz, lo que ya se quedó sepultado en el pasado. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí Él hace en mi vida todas nuevas. Todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida son nuevas. Ahora, el Señor me puso ropa nueva, pero no de cualquier clase. Me puso ropa nueva y fina. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, las ropas en la antigüedad siempre nos han hablado de estatus, de condición, de autoridad, ¿sí o no? Antiguamente podíamos ver por las vestiduras quién era esclavo y quién era emperador. Quién era esclavo y quién era rey, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado ropas finas de gala. ¿Qué implica saber que estoy bien vestido? Implica entender la nueva condición que tengo.
¿Cuál es la condición que Cristo conquistó para nosotros? Ahora soy hijo, no soy bastardo, no soy arrimado, soy hijo en la casa del Padre. Por ello yo me puedo sentar en la mesa a comer con mi Padre. Por eso puedo gozar de las bendiciones que el Padre tiene para mí. Un hijo es heredero. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entienda la condición de hijo que la fe en Cristo nos ha posesionado. Amén. Lo segundo, después de la condición, es entender mi posición. ¿Cuál es mi posición? La Biblia dice que ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a un lugar alto, a un cerro, a Monserrate? Todos, ¿cierto? Es lo más lejos que algunos hemos llegado, no mentiras. A Monserrate. ¿Y cómo se ven los edificios desde Monserrate? ¿Cómo se ve la ciudad desde Bogotá en Monserrate? Se ve diminuta, se ve pequeña, ¿cierto? Cuando yo me ubico en los lugares celestiales, así es como observo los problemas. Así es como evidencio las tentaciones. Y así es como entiendo que soy en Cristo. Estoy ubicado en la misma posición que Él. ¿Amén? Lo tercero, cuando yo tengo ropas nuevas, es entender la autoridad que me ha sido comisionada, delegada. La Biblia dice que el Señor me ha dado poder para atar y desatar. Atar todo lo que no quiero en mi vida, todo lo que no proviene de Él, y para desatar todas las bendiciones que están contempladas en la palabra de Dios para mi vida. Ello implica excelentes relaciones interpersonales, representa que mi economía va a experimentar bendición y representa prosperidad, respaldo de Dios a todo nivel. Amén. Si están entendiendo las nuevas vestiduras que tienen, por favor hoy lleguen a su casa y véanse y proclamen la nueva condición que tienen. Soy hijo y heredero, coheredero juntamente con Cristo. Mi lugar, estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Ello implica que vea a las personas con menosprecio? Jamás. ¿Cierto? Implica que entiendo mi posición en Cristo y quiero ayudar a que muchos se eleven a esa posición. Amén. Tengo autoridad para atar y desatar, pero también he sido comisionado con poder. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Que usted ande calladito, con los ojos abajo, la mirada abajo. No, el Señor no nos ha dado espíritu de temor, ni de timidez, como dice en otra versión, ni de cobardía, sino que el Señor nos ha dado espíritu de amor, porque recibimos el amor del Padre, de poder, tenemos el poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es un regalo que se abre desde el mismo momento en el cual yo deposito mi fe en Cristo. Viene alguien que se llama Espíritu Santo y su poder empieza a actuar en mi vida. Y me ha dado dominio propio, ¿para qué? Para sujetar el pecado. El pecado ya no me domina, sino que yo domino el pecado. Importante, recordemos acá que aunque es una palabra de gracia, fíjense las indicaciones que el Señor le da a Yeshua. Le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Aunque Él está recibiendo la visita del ángel, y todo es una palabra profética de lo que va a ocurrir en tiempos futuros, recordemos que finalmente Yeshua, el sumo sacerdote, no ha experimentado la plenitud de la gracia, porque hasta ese momento Cristo no había muerto. Entonces, ¿cuál era el orden? El orden era lo que le está diciendo acá el ángel. Tú sigue mis caminos y si me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sobre sus atrios. Con Cristo, muchos, como les dijera, el orden fue transformado, el orden se alteró. Entonces, el ángel le dijo: si tú haces, entonces recibirás. En Cristo yo ya recibí y por eso puedo dar. Amén.
En Cristo tengo entrada libre y confiada a los atrios de Dios. Como tengo entrada libre y confiada a los atrios de Dios, ¿ello qué trae consigo? Que yo pueda caminar en autoridad. Y cuando yo tengo entrada a la presencia de Cristo y camino en autoridad, eso automáticamente me permite caminar y servir al Señor. Amén. Antes teníamos que ser para merecer. En Cristo ya merezco y ahora puedo ser. Amén. ¿No les parece extraordinario lo que hizo Cristo al cambiar el orden? Primero te he visto, amén. Y después tú puedes desempeñar. Y me encanta porque finalmente es lo que hace el ángel. El ángel primero le quita las vestiduras sucias, le quita las vestiduras viles, después le pone ropa nueva y fina y ahí le dice ya está listico para que asuma el rol y el lugar donde he querido poner. Amén. Querida familia, cuando nosotros entendemos la nueva identidad que tenemos en Cristo, podemos caminar en santidad. Tenemos la fuerza para vivir como hijos de Dios. No es otra manera. Amén. De otra manera es muy difícil. No es nuestro mérito, son los méritos de lo que Cristo hizo en la cruz. Y para finalizar, el profeta Zacarías termina dando una promesa para ellos, pero que para nuestro tiempo presente ya es una realidad. Aquí no les voy a hablar de una promesa, aquí les estoy hablando de algo que ya fue realidad a través del sacrificio de Cristo. Dice el versículo 8 de Zacarías 3. Escúchenme, oh Yeshua, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que está por venir. ¿Por qué estaban siendo símbolos? Porque a través de ese tribunal Cristo estaba profetizando o Zacarías estaba viendo lo que el ángel iba a hacer en el futuro. Pronto traeré mi siervo llamado el retoño, o en otras versiones dice el renuevo. ¿Quién era ese siervo? Cristo. Pronto lo traeré. Recuerdan que Zacarías fue de los últimos profetas antes de la llegada de Cristo. Miren ahora es la última vez que el ángel se está presentando, se está manifestando a través de una visión. Miren ahora la joya que he puesto ante Yeshua, una sola piedra con 7 facetas. Y me encanta cuando yo leo la palabra piedra en el libro de Zacarías, porque la palabra piedra en el original quiere decir gracia. Espectacular, ¿no? Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. ¿En cuánto tiempo se llevó el Señor Jesús los pecados de la tierra? En un día, consumado es. 538 años antes estaba profetizado esto. Entonces, en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Amén. Qué linda promesa para ellos, pero qué linda realidad para nosotros. Caminemos en esa realidad. Esta palabra ya se cumplió, ya experimentamos el renuevo, ya vimos el florecimiento del retoño que se llevó en un solo día nuestro pecado. Recuerde, familia, aún después una confesión por segunda vez de nuestro pecado es pérdida de tiempo. Cuando vaya a la presencia de Dios, claro que sí, entienda hacia quién se está dirigiendo, un Dios que lo ama, que lo escucha, que quiere conocer la lucha que usted tiene con ese pecado, que quiere escuchar su arrepentimiento, porque sabe que usted quiere restaurar esa relación que de pronto se quebró porque son consecuencias naturales del pecado. Pero seguido a ello, siempre recuerde lo que Cristo hizo con ese pecado. Lo llevó, lo quitó, lo despojó de ese pecado y le ha dado una nueva vida. Y le ha dado libertad y le ha dado perdón de pecados. ¿Amén? ¿Cuántos se van con ropitas nuevas de este lugar hoy? Amén. O sea, no se queden que hoy se van bien titinos para la casa. Ropas nuevas y finas. Del mejor diseñador. Aquí que cuento de Carolina Herrera, no señores. Aquí es el mismo Señor el que nos está vistiendo en esa mañana. Que esa sea la manera como ustedes caminen, en esa dignidad ustedes caminen en esta semana. Amén. Les invito a que se pongan en pie y podamos orar en esta mañana al Señor. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana por
tu palabra, Señor. Gracias porque cada vez que tu palabra se hable, Señor, son verdades que se revelan a nuestro corazón y nos permiten caminar en victoria, Señor. Son verdades que nos permiten experimentar libertad, Señor. Y hoy, Señor, queremos desentrañar de nuestras mentes todas las ideas falsas, Señor, que nosotros alimentamos de quién eres tú, Señor. Tú no eres un Dios severo, tú no eres un Dios que tiene el ceño fruncido, que nos señala, que nos culpabiliza, Señor. Por el contrario, tú eres un juez justo. Y ahora, Señor, la sentencia que nosotros hemos recibido es favorable, es a nuestro favor, gracias, Señor, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él ya canceló, Él ya pagó nuestra deuda, Señor. No a cualquier precio, al precio de sangre, Señor. Él derramó su vida en la cruz del Calvario, Señor. Fue azotado, fue humillado en esa cruz. Y cada gota de sangre que vertió en esa cruz sobre su cuerpo, Señor, estaba trayendo redención de nuestros pecados. Estaba limpiándonos de nuestras culpas, Señor. Y luego de ese sacrificio, la sentencia, el veredicto que tú das es: Satanás, rechazo el acta de decretos que le era contraria a mis hijos. Tú ya no tienes parte con ellos. Ya no hay nada que pueda esclavizarlos o atados, porque la deuda del pecado fue pagada en la cruz del Calvario. Y ahora ellos tienen la justicia de Cristo en su vida. Hoy quiero, familia ON, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos cerrar nuestros ojos y podamos imaginarnos por un momento esa escena donde el ángel del Señor se para al frente del sumo sacerdote Josué. Pero esta vez usted no va a ver al ángel del Señor, sino que va a ver al mismo Cristo Jesús. Aunque son la misma persona, no va a ver un ángel, sino va a ver a la persona de Jesús al frente suyo. Y el ángel del Señor le va a decir exactamente las mismas palabras que le dijo a Josué. Y hoy le dice por nombre propio: Eduardo, Olga, Sandra, Lili, Elber, Julián, Jorge, Angélica, Jenny, Estela. Hoy el Señor los llama por su nombre y les dice: ¿ya ves cómo he perdonado tus pecados? ¿Cómo te he quitado esas vestiduras viles? Y usted va a sentir que cada vez que el Señor pronuncia esas palabras, esas vestiduras viles con las que usted se había visto por mucho tiempo, esas vestiduras viles hablan de rótulos, de señalamientos, aunque terceros habían hecho sobre su vida. Tal vez esas vestiduras hablaban de adicción, hablaban de esclavitud, hablaban de inmoralidad, hablaban de depresión, hablaban de baja autoestima. No sé cuáles han sido los rótulos de las vestiduras que tú has portado hasta el día de hoy. Pero hoy el Señor está quitando esas vestiduras viles, esas vestiduras débiles, las está quitando delante de ti. Y hoy el Señor te quita esas vestiduras, pero no te deja desnudo. No te deja expuesto, no te deja en vergüenza. El Señor se lleva la vergüenza, se lleva la tristeza. Y el Señor trae ropas nuevas. El Señor te dice: he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva. Pero no es cualquier tipo de ropa, es ropa nueva y fina. Dice acá: luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza y
Yo quiero que ustedes se tomen su cabeza en señal de que ese turbante nuevo representa nuevos pensamientos. Hoy el Señor está poniendo en tu mente la mente de Cristo, los pensamientos que provienen de Él. No más pensamientos de autocompasión, de autoconmiseración. No más pensamientos de temor, de culpa, de acusación. Hoy tú portas la mente de Cristo. Y la mente de Cristo te blinda de tener pensamientos inmorales, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de incapacidad. Hoy la mente de Cristo te da la mente para entender todo lo que ya eres en Él. Recuerda, eres hijo. Estás en lugares celestiales. Al ser hijo eres heredero. Tienes autoridad. Y Dios, a través de su Espíritu, hoy te ha comisionado de poder. El pecado ya no tiene más parte contigo. El pecado ha sido anulado en la cruz. Y ahora vistes la nueva identidad que el Señor te ha otorgado a través de su Hijo. Gracias te damos en esta mañana. Hoy quiero que usted pueda contemplar esas nuevas vestiduras. Hoy va a darle gracias al Señor por esas nuevas vestiduras con las cuales Él los ha vestido. Porque esas nuevas vestiduras le han dado una condición de hijo, le han dado autoridad, le han dado una posición y le han dado poder.